Siempre que quiero comer algo fácil y muy rico, preparo unas deliciosas costillas de puerco a la mexicana, suavecitas y bien jugosas que a todos les encanta porque siempre se acaba. Especialmente en esta temporada. Si quieres sorprender a todos en casa, llegaste al video perfecto. Así que relájate, toma nota, disfruta de este video, quédate hasta el final para que no te pierdas cada detalle y esta receta te quede así y aún mucho más rica. Para esta deliciosa receta estaremos utilizando 2 kilos de costilla de puerco que te va a alcanzar para unas 6 a 8 personas. Como estoy utilizando un costillar de baby back rib, las vamos a cortar de esta manera siguiendo la línea de la misma costilla. Todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción de este video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. Le buscamos el espacio donde no hay hueso y le hacemos el corte recto. También le puedes pedir al carnicero que ya te las corte. Ahora mira, estas costillas las vamos a cocinar en una cazuela, en una cacerola amplia. Las vamos a cocinar a fuego medio. Agregamos todas las costillas, una taza de agua, las tapamos y dejamos cocinar por 30 minutos a fuego medio. Mientras las costillas se están cocinando, vamos a preparar el marinado. En el molcajete o en la licuadora agregamos un trocito de cebolla, 5 a 6 pimientas gordas, pimientas dulces, 4 clavitos de olor, un cuarto de cucharada de comino entero, media cucharada de pimienta negra entera, una cucharada y media de sal. Le puedes poner un poquito más o un poquito menos de sal. Recuerda que todo siempre va a ser al gusto. Y en el molcajete las vamos a machacar con la piedra perfectamente. Una vez que tenemos la pastita hecha, le vamos a agregar un poquito de agua solamente para juntar todos los ingredientes. Si lo haces en la licuadora, asegúrate de agregarle el agua también. Y con este menjurje vamos a marinar las costillas de cerdo. Ahora mira, aquí ya han pasado 30 minutos desde que pusimos a cocinar la carne. Ahora la vamos a destapar para que toda la agüita que ves ahí se evapore, se consuma y la carne se empiece a freír. Pero primero le vamos a agregar el marinado que preparamos hace un momento. Le agregamos el marinado y también enjuagamos el molcajete con un poquito de agua y se lo agregamos aquí a las costillas de puerco. Seguimos cocinando la carne por otros 20 a 30 minutos más hasta que todas las costillas queden bien doraditas. Durante ese tiempo las vamos a remover para que no se nos vayan a quemar. Mientras las costillas se empiezan a freír, vamos a preparar los otros ingredientes. Estaremos utilizando una cebolla blanca, la vamos a cortar en unos cuadritos medianos o en unos trocitos pequeños. Le quitamos la piel seca y la cortamos en trocitos medianos. También la puedes cortar finamente picadita o en rebanaditas como tú gustes. La idea es que le agreguemos cebolla para que nuestra comida de costillas de puerco a la mexicana tenga muchísimo sabor y verás que a todos en tu casa les va a encantar porque es una receta sencilla pero muy rica que todos la van a poder disfrutar. Y para que tenga ese picor bien mexicano le vamos a rebanar 4 chiles jalapeños que son picosos. Si no comes nada de picoso puedes omitir el chile jalapeño o le puedes poner 1 o 2 chilitos solamente para el sabor. Picamos finamente 4 dientes de ajo medianos que le van a dar muchísimo sabor. Recuerda que el ajo, aparte de darle sabor a la comida, pues es un antibiótico natural, así que vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Lo picamos finamente y este ajito se lo vamos a agregar así directo en la carne. La receta no sabe a ajo y queda con un sabor bien sabroso y aparte pues nos vamos a fortalecer el sistema inmunológico. También vamos a estar utilizando 7 a 8 jitomates o tomates rojos bien maduros, los vamos a cortar en cuadritos medianos. Puedes cortarlos en rebanaditas o en cuadritos más chiquitos. Ahora mira, aquí ya han pasado otros 25 minutos desde que destapamos la carne y la estuvimos removiendo durante ese tiempo. La carne ya quedó bien doradita, ha soltado toda esa mantequita, se la vamos a retirar. Y esta manteca yo te aconsejo que la guardes porque la puedes utilizar como aceite. Y con esta mantequita pues puedes prepararte un arrocito blanco, unos frijolitos refritos, le agregas la manteca suficiente para que los frijoles queden bien refritos. Ahora mira, a esta carne doradita le agregamos la cebolla, lo mezclamos y solamente la vamos a dorar por unos 3 minutos. Una vez que la cebollita cambió de color, ya está doradita, le vamos a estar agregando los dientes de ajo. Recuerda que utilizamos 4 dientes de ajo y los picamos muy finamente. Le agregamos el ajito
Lo vamos a freír solamente 1 minuto. Mezclamos perfectamente para que el ajo también se empiece a dorar. Aquí tienes que tener cuidado para que el ajo no se te vaya a quemar. Recuerda, solamente déjalo 1 minuto. Exactamente pasando 1 minuto le vamos a agregar el jitomate o el tomate rojo bien maduro. También le agregamos el chile jalapeño rebanado y esto ya huele bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a tu familia. Le agregamos 2 tazas de agua para que quede con caldito suficiente. Lo removemos para integrar todos los ingredientes. Recuerda que el tomate también va a soltar su jugo y la carnita también va a seguir soltando más juguito, así que esta receta de costillas de puerco a la mexicana van a quedar bien sabrosas. Le bajamos la temperatura a la estufa a fuego medio bajo y cocinamos por 20 minutos. Después de ese tiempo, tus costillas de cerdo ya están listas para que las disfrutes en casa con toda tu familia. Rectificamos el sazón, probamos de sal si le falta, le agregas a tu gusto. También le puedes poner el sazonador de tu preferencia, el que normalmente utilizas en tu casa. Y esta receta ya está lista. La vamos a acompañar con un arrocito blanco y unas tortillas de maíz recién hechecitas. Siempre que quieras sorprender a todos en casa, prepárales esta deliciosa receta costillas de puerco a la mexicana. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Una receta fácil y muy rica para que la disfrutes en casa con toda tu familia. Le ponemos otra costillita pues para que amarre. El arrocito blanco que no puede faltar, 2 cucharaditas y si queremos más pues nos servimos más. Un pedacito de aguacate y ay, disculpen por el antojo mi gente bonita, pero yo tengo que probar esta deliciosa receta. El manjar de los dioses, con el oro verde, que es el aguacate que no puede faltar. En todas las comidas mexicanas el aguacate siempre está presente. Miren nada más qué rico. Picosito, pero delicioso. Y con su tortillita de maíz recién hechecita, mira nada más, bien calientita. Poco no se te antoja. Espero lo prepares en casa y lo disfrutes tanto como yo. Y la carne, mira, te voy a mostrar la carne. Queda bien suavecita, que al contacto casi se deshace. Súper rica, jugosa y muy suavecita. La vamos a cortar aquí, mira, con la cuchara para que veas que queda bien suavecita. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de estas deliciosas costillas. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito y disfruta. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo aquí en la pantalla para que cenes bien rico en casa, especialmente en esta temporada de fiestas. Disfruta.